Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa más chafa, La Cueva del Metal, el único canal que pasa la basura más sobresaliente del hard rock y heavy metal. Saludos Metalheads, pues nuevamente en otro episodio de remembranzas y de opiniones para todos ustedes, con el mismo agrado, gusto, para compartirles un poquito del sabor que siento yo por este apasionante mundo del heavy metal en todas sus vertientes. A veces los coleccionistas no solamente nos conformamos con adquirir el material, y sería un poquito limitado, considero yo, en la cultura de música, cuando solamente adquirimos discos y discos y discos y nada más. Soy una persona que proviene de la cultura de los 70s, 80s, específicamente ya hablando en el fascinantemente mundo de la música, de lo que viene siendo el heavy metal, y que obligadamente teníamos que conocer un poquito sobre los artistas que pues llegaban a ser los creadores de este fascinante estilo musical. Yo me encontraba en primero de secundaria en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, ahí en la Colonia del Valle, entre las calles de Amor y Xola, ahí aquí en el Distrito Federal. Y la Miss de inglés, la Miss Salgado, era una señora ya grande, anciana realmente, y nos dijo el texto en inglés: hay dos maneras de que ustedes, hijos, aprendan inglés. Uno es viendo películas, o la otra es escuchando música, o la otra leyendo muchos libros o revistas en inglés. Hay que reconocer que cualquiera de estos tres sugerencias de la Miss Salgado pues eran realmente caras. La cultura siempre ha sido algo cara adquirirla, a menos de que estés becado y muchas cosas más. Pero hay que saber que no es un secreto que estudiar es caro, que aprender un idioma exige lo suyo, económicamente hablando. Y pues yo me fui pensando aquella tarde a mi casa. Yo todavía vivía allí en la Colonia Condesa, y dije, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para aprender entonces inglés con cualquiera de estas tres opciones que nos dio la Miss Salgado? Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta el rock and roll, en esos entonces era aquí sí ya lo mío, pero empecé a darme cuenta que mis compañeros de tercer año de secundaria, Alejandro Palet, que después fundó, creo, la escuela musical Academia Martel, y llevaba su remera siempre de Iron Maiden, de Killers, y yo dije, voy a conocer más de esta música. Y ahí es donde yo empecé a ver que, pero me llevé una pequeña sorpresa, que los álbums aquí en México, la gran mayoría, no traían las letras. El cassette que yo conseguí de Made in Japan no traía más que el cartoncito y párale de contar. Y pues así la gran mayoría de los discos y de los cassettes aquí en México, y entonces lo tenías que ir con tus audífonos y era estar escuchando y escuchando y escuchando y tratar de sacar de oído las melodías. Sin embargo, yo empecé a leer un poquito de revistas en inglés, y muchas de estas revistas fueron, por ejemplo, en sus años, la Hit Parader, por ejemplo. Esta es una más recién, de los años 90, pero todo el material que yo empezaba a caer en mis manos era como material de 84, 85, porque anteriormente comprar una revista de rock en aquellos años era realmente muy, pero muy, muy caro. Tenías que pensarte la idea en comprar una revista, o comprar un disco, o comprar cualquier otro tipo de artículo que a ti como joven te gustara. Pero lo más interesante que nos había dicho la Miss Salgado en aquella ocasión, esta anciana noble, es que tenía que ser algo que a ti te gustara, para que te apasionara y que pudieras aprender a estudiarlo. Entonces nos dijo, si va a ser libros, estudian algún tipo de libros que les encante, cualquier género. Si van a ver música, que sea cualquier música que les encante hasta que aprendan a tocar un instrumento. Y si van a ver películas, que les apasione tanto que hasta se vuelvan artistas en una de esas, actores, todo eso. Era muy visionaria esta señora, y al principio me pareció una pues plática muy insulsa la que tuvimos esa mañana con ella. Sin embargo, yo quiero reconocer que si no hubiera sido por ella, todo esto que llegué yo a leer en aquellos años no me hubiera pues acercado un poquito más al idioma
que las clases de inglés que ella impartía. Entonces cuando mi madre me empezó a preguntar, bueno, ¿y por qué estás comprando discos? Digo, pues es que la Miss Delgado nos los dejó de tarea y hay que estudiar y bululú. Nos cambiamos de casa al Estado de México, ahí al Río de Luz en Ecatepec. Y pues bueno, seguía lo mismo, yo con mi Walkman, escuchando Running Free, escuchando Innocent Exile, Killers y Remember Tomorrow, el Made in Japan, algunos cassettes grabados que empezaba yo a tener. Y surgió la revista Rock Pop, que pues yo la empecé a leer por ahí del número 88, y eso porque un amigo de ahí del taller de radio, mi mentor en el metal, Miguel Ángel Hernández Marín, la dejó extraviada ahí en la mesa. Y pues yo la tomé y me la fui leyendo en el metro y me gustó. Los reportajes, empecé a conocer de Acid, de Twisted Sister, de Motley Crue, de Axe, y venían recomendaciones de discos. Las revistas empezaron a nutrir de alguna manera mi cultura musical, a tener conocimiento técnico de cómo se grababa un disco, en qué estudio, qué tipo de equipo usaban los guitarristas. Por eso cuando ya empecé a ver yo en las revistas este tipo de anuncios, por citar ahorita uno aleatorio, pues yo dije, oye, pues qué buena onda. Este disco, lo había comentado hace unos videos atrás, que vi este disco nacional hace poquito, ayer, en el Tianguis de Chopin, y fue mi primer disco compacto. No sabía, no recordaba más bien que este álbum había salido en LP nacional, como EMI y como Chrysalis. Pero el punto ahorita es que las revistas me las empecé a devorar también, y todas estas vienen pues en inglés, y eran revistas que traían mucha situación miscelánea y sobre todo las fotografías. Hay que ver que las fotografías y los fotógrafos que vienen en estas revistas, estoy citando ahorita a Mark Weiss, por ejemplo, a Ross Halfin, que retrata mucho sobre todo a Iron Maiden, Paul Natkin, que también es otro gran fotógrafo del rock en esa época, y que bueno, también la publicidad. Cuando yo veía este tipo de anuncios donde me decían de que iba a salir el nuevo álbum de Iron Maiden, pues a mí me atrapaba mucho este tipo de fotografías, de comerciales, y no sabes la idea que yo tenía loca de conseguir el siguiente disco de Iron Maiden. En la actualidad todo esto ya es prácticamente historia del pasado. Ve el tipo de pósters con los que nosotros llegábamos a forrar las paredes de nuestra recámara por ahí, o alguna libreta X, no sé, porque realmente tenías como un acercamiento de tu alma hacia lo que era la música. Y por si fuera poco, existieron muy buenas guitarristas en los años 80s, 90s, que se volvieron también como el boom de la llamada corriente, que yo le he calificado como de los Guitar Heroes. Y bueno, de ahí surge también, yo creo, el juego de Guitar Hero más adelante, ¿no? Por ahí de los 2000 o no sé cuándo haya salido ese jueguito. Pero una generación que leyó este tipo de revistas, estoy casi seguro que tuvo la visión de crear ese juego, si estudió, no sé, eso de animación en computadora y etcétera. Y lo padre de todas estas revistas es que no solamente a nosotros nos enseñaron inglés, sino que también en el caso de mi hermano, que le gustaba mucho tocar la guitarra, aprendió por nota y por lo que le llaman tablatura, ¿no? Lo que viene siendo solfeo y aprender y leer música, pero las tablaturas que venían también aquí, por si no sabías leer por nota, pues te ayudaban bastante, ¿no? ¿Y quiénes eran los protagonistas de estas revistas? Pues uno de los 90s y finales de los 80s, desde luego, era el señor Slash, que también con Guns N' Roses llegó a destacar mucho. Era una época pesada escuchar a Guns N' Roses, a Metallica con su álbum negro, a Nirvana en el caso del grunge, y muchas de estas revistas llegaron a apadrinarlos, a ponerlos siempre en las portadas, y que nos presentaban el tipo de equipo que tú podías comprar si querías verte realmente interesado en conseguir algo de música o para interpretarla, y pues que te hacía sonar muy bien. Una revista que a mí me pareció extraordinariamente buena desde siempre fue la revista RIP, la RIP Magazine, con el buen Ron M. Friend al frente,
de esta revista. Me parecía muy cotorro como columnista. Y bueno, aquí quería enseñarles solamente esta otra donde viene el buen Joe Satriani, que es para mí uno de los mejores guitarristas. Lo admiro mucho más que al mismo Yngwie Malmsteen. Y bueno, el señor Steve Vai, a ellos tuve la oportunidad de verlos en una gira que hicieron G3, pero en ese momento traían no a Eric Johnson, no me acuerdo el otro amigo que venía acompañándolos, muy bueno, siempre se han rodeado de buenos guitarristas cuando hicieron este tipo de gira aquí en México. No recuerdo ahorita bien el nombre del otro guitarrista. Los vi en el Auditorio Nacional y Steve Vai en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México, pero muy bueno. Y otra revista que también pateaba muy duro era la Metal Edge, que también esta revista llegó a tener un peso muy interesante despuesito de que la Cream o la Circus o la Hit Parader empezaban a bajar un poquito la guardia. Esta sí que empezó a destacar mucho, pero hay otra revista que es la Metal Maniacs, que también fue una super revista, que todas estas como ya empezaron a traerlas un poquito ya traducidas, empezamos a olvidarnos de la situación de la traducción. Si yo he aprendido un poquito de inglés o de gramática para escribir, se lo debo realmente al rock and roll, a las revistas, porque yo aprendí a escribir, a copiar los textos, a traducirlos, y anteriormente no existía la facilidad técnica de que tuvieras hasta una película traducida, ¿no? Tenías que chutártela toda en inglés, intentar entenderla y finalmente pues ya podías comprenderla cuando ya salía traducida, ¿no? Con subtítulos, por ejemplo. Pero hay revistas europeas como vino siendo la Metal Hammer, la Kerrang, por ejemplo, y hay otra que también se llama Born, pero esa me parece era japonesa, y pues son de ese tipo de revistas que patearon nuestro universo, que nos pusieron a la vanguardia en el conocimiento. Y cualquier nota, comentario que yo llegué a aprender o estudiar sobre todos los grupos de heavy metal, sobre todo de los años 80s, 90s, pues se lo debo realmente a mi acervo cultural que llegué a tener pues con las revistas. Todas las publicaciones, desde la más sencilla, un fanzine, hasta la más sofisticada, que puedan ser en fascículos, por ejemplo, de Salvat, que salió una serie de revistas musicales de rock. Pues todas esas llegaron a enriquecer mi acervo cultural, además de los libros que ya los presenté en otro episodio hace como 2 años atrás. Pero hoy creo que el caso exigía que yo les presentara un poquito del porqué. Me abrazo mucho una cultura ochentera, noventera, y de dónde salen todos mis conocimientos u opiniones versan sobre este tipo de revistas. Y bueno, no puedo hacer a un lado la revista mexicana que a mí me apadrinó, me bautizó en el conocimiento del heavy metal, y es la revista Rock Pop. Esta revista Rock Pop, que es hermana de publicación, me atrevo a decir, de la Conecte, y de la que después se desprendió de la Conecte, que es la banda rockera. Rock Pop es para mí la hostia, lo mejor de lo mejor, y pues debo agradecerle a Georgi Lazarov, que fue un visionario en la publicación aquí en México, porque sacrificó mucho de su vida personal, de su interés en el heavy metal en aquellos entonces. Yo pensé que el señor estaba pues ya con San Pedro, pero no, sigue todavía vivo por ahí en algún país de Europa, creo que en Bélgica, no sé dónde. Pero la cosa es de que gracias, Georgi Lazarov, por tu programa de radio también de rock subterráneo. Me enriqueció mucho escucharte en la radio, y cómo me gustaría un buen día poder estrechar tu mano. De corazón, me gustaría por lo menos verte una vez, tan solamente una, para decirte gracias por haber creído en el rock and roll. Y pues también en esa revista Rock Pop estaba el buen Carlos Fernández, también José Luis Pluma, por citar unos 2 más columnistas que venían en esta gran revista y que pues nos acercaron al mundo rockero del heavy metal por ahí de los años 84 en mi
conocimiento inicial hasta casi, creo, los 89, 2000, no sé cuándo paró Rock Pop de circular. Pero qué pena que hoy no pueda mostrarles mi colección de rock pop, porque como ya lo expliqué en algún episodio anterior, mi primo Luis se tomó la gilipollez de perdérmelas y es algo en cantidad que realmente me lamento en cantidad, igual como unas cintas por ahí de rock de España, ¿no? Vinieron unos acoplados, pero bueno. Que el rock sea con ustedes, muchachos. Still on Metal, y nos seguimos viendo en cualquier momento con un extraordinario tema. Y que el rock sea con ustedes.